Buenos días a todos. En nombre de COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, bienvenidos a este webinar de teletrabajo y prevención de riesgos laborales que correrá a cargo del catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Manuel Luque Parra. Este webinar se enmarca en la acción EI 2017-008, actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Comunidad Empresarial, que financia la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y que está ejecutando COE a lo largo de estos meses. Dentro de esta Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se pone un especial énfasis en la prevención de los nuevos riesgos que pueden acontecer en el trabajo, refiriéndose a ellos, entre otros, las nuevas modalidades de trabajo que se están introduciendo en nuestro mercado laboral, como puede ser el teletrabajo. Así, hoy hablaremos del concepto y las características del teletrabajo, del marco jurídico aplicable en la normativa de prevención de riesgos laborales, de los problemas concretos que acontecen en esta prestación en materia de seguridad y salud en el trabajo y de las responsabilidades de los empresarios en la materia. Para ello, como decía, tenemos con nosotros a Manuel Luque Parra, que hará la exposición a continuación, y al final de su exposición le podrán realizar las dudas y preguntas que consideren convenientes a través de la herramienta de chat que tienen disponible. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta invitación, y cuando quieras. Gracias, Elena. Gracias a la COE por invitarme y buenos días a todos y a todas. Me toca hablaros del teletrabajo y prevención de riesgos laborales. Tenéis, aparte de la imagen, en la posibilidad del chat tenéis el PowerPoint que voy a ir pasando a medida que vaya haciendo la ponencia. Bien, seguramente todos vosotros, como los que estamos aquí, si nos preguntan sobre el teletrabajo, podríamos dar ejemplos del teletrabajo. Todo el mundo habla de teletrabajo, todo el mundo tiene la capacidad de ver virtudes, no sé si inconvenientes. Hoy se trata desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, de ver alguno de esos inconvenientes, pero todo el mundo puede tener una opinión sobre el teletrabajo normalmente como algo muy positivo, ¿no? Si contamos a uno de nuestros amigos, oye, yo puedo teletrabajar, lo normal es que nos diga, vaya chollo tienes tú, puedes organizarte tu tiempo de trabajo. Si hablamos con un amigo que tenga una empresa y tenga teletrabajadores, seguramente, dependiendo de dónde esté ubicado, pues le digamos qué suerte tienes porque utilizas menos espacio físico como empresa, por lo tanto tus costes de inmovilizados seguramente se reducirán. En cualquier caso, como veremos enseguida, no tenemos un concepto jurídico, nosotros al final somos juristas, un concepto jurídico sobre teletrabajo, y una de las primeras cosas que querré dejar claras durante el día de hoy o durante esta breve sesión es intentar diferenciar el teletrabajo del trabajo flexible, sobre todo si hablamos de la prevención de riesgos laborales. Los riesgos de un teletrabajador no son los riesgos de un trabajador flexible, es decir, trabajador flexible como alguien que un día a la semana o 2 días a la semana pueda trabajar donde quiera, en su casa o en un bar o en una biblioteca, donde quiera. Los riesgos desde un punto de vista de prevención del teletrabajador, una vez lo definamos, y para eso no tenemos una norma, sino tendremos que ir a más o menos el conocimiento común de todos los que nos hemos dedicado a analizar este tema, pues son unos riesgos muy específicos, ¿no? Como os decía, ni el concepto de teletrabajo en general, ni sus riesgos en materia de prevención están previstos, y con carácter previo, ahí lo tenéis, hay una anomia reguladora. Es sorprendente cómo la Unión Europea, a pesar de haber algunos buenos trabajos, incluso algunos acuerdos colectivos, como luego veremos en materia de teletrabajo, no tenemos a día de hoy una directiva comunitaria sobre la materia. España ha tenido la oportunidad de, cuando modificó hace algunos años, ya bastantes años, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, de poder regular el teletrabajo, y bueno, se quedó ahí en una situación intermedia regulando algo que luego me referiré como es el trabajo a distancia. Con carácter previo, como os decía, yo creo que hemos de reconocerle importantes ventajas al teletrabajo, la capacidad que todo el mundo le reconoce de poder autoorganizarse, el trabajador que tiene esa figura de prestación de servicios, su vida familiar, personal, con la laboral. Desde el punto de vista, él es, digamos, quien gestiona seguramente lo que más valora un trabajador, que es su tiempo de trabajo y su tiempo de no trabajo, pero a la vez eso es un inconveniente. Es decir, cuando hablamos de desventajas y luego nos referimos a ellas desde el punto de vista de prevención, es sabido que uno de los inconvenientes del teletrabajador es el no control sobre su tiempo de trabajo.
Digamos, el que las jornadas, la tendencia es que a medio plazo son excesivas y eso puede generar una evidente repercusión en materia de prevención, más allá de los problemas que luego podemos verlos en cuanto a que estamos en un escenario normativo que va a ir a un mayor control del registro del tiempo de trabajo. El registro del tiempo de trabajo, más antes que después, va a ser algo que vamos a tener como empresas que formalizar, y cuando tenemos a un teletrabajador, pues eso es un problema muy evidente. Y desde el punto de vista de las desventajas, desde el punto de vista empresarial, al final tenemos un teletrabajador que igual está en su casa o en un telecentro de trabajo o donde quiera, y como teletrabajador que es, la empresa ha de evaluar, planificar y gestionar los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Podemos entrar en su casa, podemos obligarlos a que nos enseñe la habitación de su casa, si la tiene bien iluminada, si la silla es correcta, si la pantalla está a la altura y la letra que utiliza. Ponemos una cámara en la habitación donde trabaja, hacemos que la habitación donde trabaja esté muy separada de la cocina, le prohibimos cocinar y lo comprobamos a la vez que trabaja. Hay algún convenio colectivo que... alguna práctica de empresa que, como lo veremos, que dice al trabajador, oye, ponte ropa de trabajo, no trabajes en batín, que tenga algunas pautas, digamos, que te asemejen a un trabajador en fábrica para separar tu vida privada de la profesional. Bueno, todas esas cuestiones son desventajas, sobre todo cuando, desde el punto de vista de prevención, los problemas no suelen venir con el teletrabajador en un corto espacio de tiempo, sino cuando tenemos un teletrabajador que lleva años como teletrabajador, donde es ahí donde la incidencia de prevención de riesgos laborales es más importante y donde para la empresa pueden existir dificultades para identificar esos supuestos de riesgo, como puede ser, por simplificarlo ahora mismo, el aislamiento del trabajador, ¿no? Por tanto, con carácter previo, y termino esta filmina previa, control, cómo controlamos al teletrabajador y el tema de riesgos psicosociales. La gran pregunta es, ¿hemos previsto que el teletrabajador deje de serlo? Incluso cuando visualizamos un problema de prevención de riesgos laborales. Bien, veremos que este tema no está resuelto, y el protocolo en el cual, como empresa, como teletrabajador, digamos que va a haber un teletrabajo, yo creo que ese protocolo, ese contrato entre las partes, ese pacto escrito, como veremos en España, ese acuerdo tiene que ser por escrito, sea inicial, porque desde el primer momento soy teletrabajador, o sea, en un momento determinado, llevo 5 años en la empresa y pactamos que voy a ser teletrabajador 1 año, 2 o 10, eso tiene que ser por escrito. Bien, ese acuerdo por escrito hemos de darle mucha importancia, y como prevencionistas, creo que la mayoría que estáis conectados sois prevencionistas, no es un tema que tiene que quedar solamente en la mesa de recursos humanos. Ahí tiene que ser un ámbito de coordinación entre recursos humanos y quien gestiona la prevención, porque hay aspectos que hay que regular. Y si no se regulan, luego, como veremos enseguida, los problemas son muy importantes desde el punto de vista empresarial. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como decía Elena, lo que vamos a ver es, en primer lugar, el concepto que normalmente manejamos de teletrabajo, sobre todo diferenciándolo de trabajo a distancia, la delimitación del marco normativo, entre comillas, porque he dicho antes que hay una anomia. En tercer lugar, la problemática básica del teletrabajo en prevención de riesgos laborales. Destacaré algunas prácticas de empresa, Telefónica, Repsol, algunas empresas, bien como a modo de libro blanco, bien por convenio colectivo, industrias químicas, por ejemplo, ya están regulando este aspecto, y alguna serie de conclusiones. Si queréis luego, si hay alguna pregunta sobre responsabilidades, pues las añadimos, ¿no? Pero no he hecho una slide sobre responsabilidades, porque en principio no habría, digamos, nada que añadir nuevo a cualquier otro incumplimiento en materia de prevención. El problema será, vuelvo a repetir, que el teletrabajador no tenga ningún incumplimiento en prevención, ni la empresa, con relación al espacio de trabajo del teletrabajador, ¿no? Estos slides, este índice está ordenado en base a 20 preguntas. Normalmente los que me conocéis sabéis que suelo hacer las ponencias pregunta-respuesta, y a poder ser pregunta con una respuesta de sí o no, así al menos luego la explicación, ¿no? Pero al menos eso igual nos facilita el entendimiento. Primera pregunta: ¿teletrabajo y trabajo flexible son conceptos análogos? La respuesta es que no. Y el gran problema aquí, y sobre todo si hablamos de prevención de riesgos laborales, es que no podemos confundirlo. Es decir, si vosotros ponéis en Google teletrabajo y administración pública, normalmente van a salir múltiples regulaciones, previsiones. Cuando uno analiza esas previsiones, y en muchas empresas también, pero sobre todo es algo que sucede en la administración pública, el sector público como adalid, digamos, de introducción del teletrabajo en España, lo que está regulando realmente es el trabajo flexible. Es decir, una persona
que un día a la semana o 2 a la semana, durante 1 o 2 o 3 años, puede decidir trabajar fuera del centro de trabajo, como una medida de flexibilidad. Bien, eso no es teletrabajo. El teletrabajo, tal y como lo configuramos, repito, no hay ninguna norma, pero hay aproximaciones en acuerdos colectivos, la doctrina, los que hemos escrito. Tenemos un acuerdo común de que el teletrabajo es, digamos, alguien que trabaja fuera del centro de trabajo, luego lo veremos, creo que la pregunta 5 o 6, no, perdón, en la 3, seguida vuelvo a repetirlo. Una persona que trabaja fuera del centro de trabajo con un elemento técnico importante y de manera durante toda su jornada laboral, es decir, fuera del centro de trabajo, no un día, sino toda su jornada laboral durante esa semana, durante un mes, durante el año, y de manera prevalente con equipos técnicos o con gestionando sistemas de la información, ¿no? Eso es el teletrabajo y esos son los riesgos de una persona que podríamos identificar por llevarlo al extremo, ¿eh? El trabajo flexible es alguien que el viernes se queda en casa a trabajar, no porque le da la gana, sino a trabajar, y teletrabajo sería alguien que siempre está trabajando fuera del centro de trabajo, con un ordenador, conectado continuamente con la empresa o no, digamos, con una conexión one way, es decir, digamos, con una comunicación cada 4 o 5 horas o al final de la jornada laboral, ¿no? El teletrabajo es justamente eso. Segunda pregunta, ¿teletrabajo y trabajo a distancia que regulamos el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores son conceptos análogos? La respuesta es que no. Seguramente si alguien de los que me está escuchando ha trabajado sobre el tema del teletrabajo, podría decir, oye, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores regula el trabajo a distancia. ¿Eso es teletrabajo? La respuesta es que no. Es verdad que el teletrabajo, en la redacción del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 13, se puede incluir como un subtipo. Pero el artículo 13 habla del trabajo a distancia, alguien que trabaja a distancia, fuera de la empresa. Y no está pensando en el teletrabajador. Es decir, el teletrabajador está ahí, pero no está pensando en él, porque si no hubiese dicho algo más de lo que dice, o al menos eso hubiese esperado yo, en materia de seguridad laboral. Por tanto, podríamos decir que, por resumir la primera y segunda pregunta, el teletrabajo no es un trabajo, teletrabajo y trabajo flexible no son análogos. Evidentemente el teletrabajo es una manera organizacional de trabajo flexible, pero ojo con hacer iguales esos dos conceptos. Y en segundo lugar, el teletrabajo es un tipo de trabajo a distancia, pero no es todo el trabajo a distancia. ¿Qué elementos configuran el teletrabajo? El técnico, el locativo y el temporal. Técnico. Estamos hablando de una persona digamos que está de manera prevalente con medios informáticos, su trabajo es con medios informáticos. Seguramente ahora mismo la mayoría de los trabajos que podemos pensar, digamos, ya no estamos hablando solamente de un trabajo de no informático, sino podemos estar hablando de juristas, de prevencionistas, de cualquier analista. Se pueden hacer operaciones, digamos, desde casa con un ratón y medios tecnológicos, es decir, el nivel de teletrabajo es inmenso porque se basa en la tecnología. La tecnología, su avance es algo que se nos escapa de las manos, y lo que hay que decir es que el teletrabajo es alguien que trabaja gestionando sistemas de la información, con medios técnicos. En segundo lugar, que trabaja fuera del domicilio, que trabaja fuera de un centro de trabajo. Aquí normalmente el teletrabajador es alguien que trabaja en su casa, pero la definición de teletrabajo es alguien que trabaja fuera del centro de trabajo. Tiene que estar adscrito formalmente a un centro de trabajo, a efectos de convenio colectivo aplicable, a efectos de representantes de los trabajadores, a efectos de decisiones en materia de recursos humanos. El teletrabajador tiene que estar asignado al centro de trabajo físico más cercano o que más relación tenga. Pero es alguien que trabaja fuera del centro de trabajo con carácter también prevalente. ¿A efectos de prevención de riesgos laborales este factor nos da igual? No. No es lo mismo a efectos de evaluar los riesgos que trabaje en su casa, que trabaje en un telecentro de trabajo, que trabaje donde le dé la gana. Porque al final estamos hablando de teletrabajo y prevención de riesgos laborales. Si hablamos desde el punto de vista de recursos humanos, seguramente nos dará igual, queremos un resultado. Y como empresa queremos un resultado, pero como prevencionistas que sois, no es lo mismo si yo tengo que evaluar, y ya veremos cómo lo hago, la habitación de este señor en su casa, que si tengo que evaluar un telecentro de trabajo, que si tengo que evaluar las bibliotecas y bases de dónde está, o si no sé ni dónde trabaja, ni dónde teletrabaja. Entonces, no es un factor neutro a efectos preventivos el elemento locativo. Quiero decir con ello que cuando pactemos el teletrabajo, el prevencionista tiene que estar ahí para dar su opinión sobre el elemento locativo.
sobre la información, sobre ese elemento locativo y las modificaciones que sobre el elemento locativo puedan aparecer a efectos de evaluar riesgos, si los tenemos que evaluar o no. Y luego, como os decía, el factor temporal. Temporal, digamos, el catedrático, creo, Semper Navarro dijo hace algún tiempo que era teletrabajador quien, con estos dos factores anteriores, técnico y locativo, más del 50% de su jornada tenía esas dos condiciones. Y si estaba por debajo de esas dos condiciones, estábamos ante un mero trabajo flexible. Bien, normalmente cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando de más del 50, más del 70, más del 80%, sobre todo si hablamos de factores de riesgo. Los factores de riesgo del teletrabajador, lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora y aún me quedará alguna otra vez que decirlo, es fundamentalmente, entre otros, el aislamiento. Evidentemente, si resulta, ¿cómo se rompe esto? Pues que de vez en cuando tenga reuniones en la empresa con sus jefes de equipo, pero porque si no hacemos esto, un teletrabajo en sentido estricto, es decir, que nunca esté conectado físicamente con nadie, se ha visto que es una situación de riesgo para su salud cuando eso es mantenido durante mucho tiempo. ¿El teletrabajo se presta siempre en régimen laboral? No, es decir, claro, yo soy jurista pero me dedico a la prevención y siempre caemos en el error de pensar que cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de prevención de riesgos laborales de alguien que tiene un contrato de trabajo y no de prevención de riesgos laborales de una actividad profesional. Los riesgos laborales son del teletrabajador que trabaja con medios informáticos en su casa de manera prevalente y sin conexión con el cliente. ¿Que con ese cliente tiene relación laboral o no? Los riesgos del teletrabajador, léase aislamiento por resumirlo, son los mismos. Nos hemos acostumbrado a que, digamos, nosotros evaluamos, planificamos, exigimos que se evalúen, se planifiquen, se formen, se informen, se gestionen los riesgos, por así decirlo, del trabajador cuando tiene un contrato de trabajo. Es ahí cuando nos preocupan normativamente hablando. Y los 3 millones de autónomos, pues, bueno, ya se autoformarán, ya se autoevaluarán, ya se planificarán y gestionarán. Bien, lo que quiero decir es que los riesgos del teletrabajador son independientes de la relación que tenga con el cliente. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente en el mundo de la prevención lo que se fija es cuando tenemos una relación laboral, porque hay una situación de prevalencia, de garante del empresario respecto a la seguridad y salud laboral de sus trabajadores. De hecho, el acuerdo europeo en materia de teletrabajo es un acuerdo que está focalizado para hacer prevención de riesgos laborales del trabajador que está vinculado con un contrato de trabajo con alguien. Pero los riesgos del teletrabajador son los riesgos del teletrabajador. Si hay alguien que sea autónomo y que es un teletrabajador autónomo, los riesgos de decirle, oiga, ojo con la nutrición, ojo con el aislamiento, ojo con su habitación, ojo con la iluminación, ojo con los riesgos eléctricos, ojo con los campos electromagnéticos, son los mismos. Pero, digamos, como autónomo es algo que tenemos ahí aparte y es algo que algún día espero que nuestro país pues incorpore la prevención al mundo de los autónomos. Por tanto, gran parte de lo que vamos a decir hoy y lo que vamos a seguir diciendo es, bueno, lo que esperábamos todos, ¿no? Es decir, el empresario y su teletrabajador. Ojo, porque en el mundo de los falsos autónomos, pues evidentemente la bolsa de teletrabajadores falsos autónomos es importante y al final esa demanda, digamos, respecto a la empresa puede caer en cualquier momento. Yo, en la monografía que antes os decía Elena, lo que he hecho ha sido proponer una definición de teletrabajador, un poco aunando los espacios comunes de la mayoría que hemos estudiado este tema, y sería la que ahí tenéis en pantalla, ¿no? La realización de cualquier prestación de servicios para un cliente o empresario. Ahí mezclo relación laboral y no, porque hablo desde la prevención de una actividad y no del régimen jurídico que vincula a esa persona con el cliente o con el empresario, utilizando las tecnologías de la información que se ejecuta de manera habitual y preponderantemente o prevalentemente fuera de los locales del cliente o del empresario. Quinto, muy importante, por decisión empresarial, aquí estamos haciendo la quinta y la sexta, es un link prevencionista de recursos humanos teletrabajador. Por decisión empresarial o por negociación colectiva, convenio colectivo, ¿se puede convertir un puesto de trabajo en teletrabajo? Esta es una de las grandes de las preguntas. Si en teletrabajo hay alguna pregunta, las preguntas no suelen venir de momento por prevención, suelen venir por estas dos. Oiga, ¿yo puedo enviar a este trabajador a su casa?
¿Y si lo pacto con sus representantes o al revés? La respuesta es que no. Ya tenemos, el Tribunal Supremo nos ha dicho que ni por decisión empresarial ni por convenio colectivo se puede convertir un puesto de trabajo en teletrabajo. Se considera que es una situación de innovación que afecta al domicilio. El domicilio es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española y, por lo tanto, si no tenemos el ok del trabajador, digamos, pues no podremos hacerlo. No se puede, digamos, enviar a un trabajador, digamos, de puesto de trabajo físico a un teletrabajo sin su acuerdo. Por decisión, siguiente pregunta. Otra cosa es que, digamos, nos quedamos sin trabajo, la única manera de mantenerte es pedir regulación de empleo, es que trabajes desde tu casa. ¿Lo aceptas o no? Y si no lo acepta, pero el acuerdo de voluntades es requisito indispensable. Este es un lugar común en todos los ámbitos a nivel normativo que se ha regulado, en todos los ámbitos donde la doctrina o algunos acuerdos se han pronunciado sobre el teletrabajo. Por decisión empresarial o por negociación colectiva, ¿se puede revertir un puesto de teletrabajo a un puesto de trabajo? La respuesta es que no. Quiero decir, estos dos casos yo los he vivido, de empresas que llegaron, que querían enviar a alguien por el precio del suelo y demás a su casa como teletrabajador. La respuesta es sin su ok, no. Como he vivido el caso de empresas que han cambiado, era una organización ultra flexible, podían trabajar como teletrabajadores, ese era de acuerdo, cambian al director de recursos humanos, al financiero, oye, los quiero aquí, los quiero ver. ¿Puedo revertir esa situación? La respuesta es que no. Salvo que lo hayamos acordado, no se puede revertir la situación sin el acuerdo de voluntades entre las dos partes afectadas, que es el teletrabajador y la empresa. Por tanto, el acuerdo de teletrabajo, el acuerdo entre recursos humanos y teletrabajador, es un acuerdo en el que nos hemos de poner, que ha de ser reflexionado. Yo soy de los que defiende, pero soy yo, no sé si hay alguien más, que cuando hay un tema de prevención de riesgos laborales, esto es una excepción. Es decir, imaginad que como prevencionistas veis que tras 10 años como teletrabajador, en un check-in de revisión médica, de reconocimiento médico, veis que hay un problema de aislamiento descomunal de este teletrabajador. Yo soy de los que defiende que desde el punto de vista preventivo, sin que lo hayamos acordado, se puede decir, no, tú vuelves a un trabajo físico total o parcialmente, hasta revertir esa situación. Pero lo que preferiría es que ese aspecto preventivo y de, digamos, de vuelta al trabajo físico sea algo previsto en el acuerdo. Los franceses prevén que si un trabajador se niega a que una vez cada X tiempo su espacio de teletrabajo sea revisado por la empresa, a la segunda negativa, eso ya elimina la posibilidad de ser teletrabajador. Bueno, sea porque no nos dejan evaluar, sea porque evaluando vemos un problema, bien porque lo vemos en origen evaluando el espacio, bien porque lo vemos cuando es llamado a reconocimientos o médicos o por puros datos de vigilancia de la salud de la empresa, creo que es algo que podemos revertir, pero ojo, porque lo mejor sería que esté regulado. Delimitación jurídica. Como os decía, a nivel comunitario no tenemos directiva comunitaria y a nivel estatal lo único que tenemos es un artículo genérico sobre el trabajo a distancia. ¿Existe normativa relevante en materia preventiva aplicable al teletrabajo? Hombre, evidentemente sí. No porque sea una norma de prevención para el teletrabajador, no, sino porque hay normas de pantallas de visualización y de campos electromagnéticos que obviamente se le aplican al teletrabajador. El gran problema es, ¿y cómo lo controlamos? ¿Cómo controlamos que el teletrabajador cumple estos dos súper importantes reales decretos que de no ser respetados por el teletrabajador y de no saber cómo se controla cuando explotan desde el punto de vista de salud, explotan a lo grande? Y entonces ya entramos con el juego de las responsabilidades. Bien, no hay una regulación legal, normativa a nivel comunitario sobre teletrabajo, pero sí tenemos normativa muy importante en materia de prevención, que evidentemente es el core business, digamos, de lo que se tiene que respetar por un teletrabajador. Por tanto, el acuerdo de teletrabajo, como ahora veremos enseguida, que tiene que ser por escrito, pues el prevencionista tiene que meter mano ahí, en alguna cláusula de ese acuerdo de teletrabajo tenemos que introducir para poder facilitar nuestra actividad como prevencionista. En el ámbito comunitario o estatal, ¿hay alguna previsión no normativa en materia de teletrabajo? ¿Previsión no normativa en materia de teletrabajo? La respuesta es que sí. Como seguramente la mayoría de vosotros conocéis, hay un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, el AMET, que es del año 2002, que es un acuerdo entre sindicatos y patronal a efectos comunitarios, que el objetivo, cuando hay estos acuerdos, es
que salga luego una directiva. El objetivo a nivel comunitario, cuando se hace un acuerdo entre patronales y sindicatos a nivel europeo, es decir, bueno, hay un consenso para regular este tema. Nosotros, los agentes sociales, hemos hecho este consenso. Nosotros, digamos, podemos incidir en aquellos que negocian convenios colectivos de que nos hagan caso, que repliquen este acuerdo, como ha hecho, por ejemplo, el sector de químicas, o Repsol, de llevarlo a sus propios convenios colectivos sectoriales o empresariales, pero normalmente es el paso previo a hacer una directiva, una manera muy habitual de que se adopten regulaciones en Francia o en Alemania. Es decir, primero hay un acuerdo entre patronal y sindicatos y luego se traslada. Bien, esa directiva no la tenemos. Es decir, os puedo asegurar que los trabajos preparatorios de ese acuerdo marco europeo era para hacer el trabajo fácil y que luego saliese la directiva. La directiva la estamos esperando. Por tanto, no hay una directiva en materia de teletrabajo. Sí hay ese acuerdo marco europeo que ahora os diré, para los que no lo conozcáis, cuál es su ABC, y lo que trata es de influenciar en aquellos convenios colectivos o acuerdos colectivos que se hagan en las empresas a nivel europeo, de que es lo que dice ese acuerdo marco sea implementado, ¿de acuerdo? Pero no porque lo diga una norma legal, sino porque hay un acuerdo de los agentes sociales de que allá donde tienen influencia, que es en los convenios colectivos o en la negociación colectiva, lo pueden implementar. Tenemos la nota técnica práctica del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene del año 96, por tanto también ha llovido desde entonces sobre teletrabajo, pero las notas técnicas son guías de actuación, guías a tener en cuenta, pero no son normas en sentido estricto. Lo que sí hay que tenerlas en cuenta, digamos, cuando esa nota nos dice, oye, no todo trabajador tiene la capacidad para ser teletrabajador. Es decir, si tenemos un trabajador que ya tiene ciertos problemas en nuestra empresa con relación al aislamiento, pues no lo vamos a dar porque a menos sin que lo diga el servicio de prevención. Es decir, no todo trabajador puede ser teletrabajador. No todo manager puede tener teletrabajador. La figura del manager y teletrabajador para evitar el aislamiento es fundamental. Por tanto, aquí en materia de prevención, ya lo diré luego, hay que formar de los riesgos tanto al teletrabajador como a su jefe de equipo. Porque, reitero, aislamiento es algo que solo se rompe, digamos, si corregimos ese supuesto, ¿no? Pero bueno, digamos, esas son las dos notas que os quería comentar. En cuanto a la AMET, ¿qué es lo que nos dice la AMET, este acuerdo europeo sobre teletrabajo? Y yo creo que ya saldrá la directiva, pero de momento lo hemos de tener en cuenta. El carácter voluntario. La igualdad de trato. Es decir, curiosamente, digamos, cuando hablamos del teletrabajador estamos hablando de un trabajador con contrato de trabajo, eso es lo que piensa la AMET, un trabajador con contrato de trabajo, con ese elemento técnico, locativo y temporal que os he dicho antes. Y lo curioso es que tanto la AMET como luego el artículo 13 del Estatuto, cuando regula el trabajo a distancia, nos dice, oye, con este trabajador, igualdad de trato. O sea, no un plus, igualdad de trato. Es decir, que tenga formación, promoción profesional, derechos colectivos. Vamos a ver, es un trabajador, igualdad de trato. Igualdad de trato. ¿Por qué se hace esta regulación? Porque normalmente se parte de la idea de que alguien que ya no está en el centro de trabajo, nos olvidamos de él. Nos olvidamos completamente de él. Por eso el carácter de igualdad de trato. Porque si realmente tuviésemos que decir algo sobre el teletrabajador, tenemos que decir un plus de atención, sobre todo desde el punto de vista preventivo, porque es alguien que no vemos. Digamos, al ingeniero lo vemos, al abogado lo vemos, pero al que esté como teletrabajador no lo vemos. Por tanto, no es que es una igualdad de trato, a efectos preventivos, un plus. Por cierto, ayer, cuando revisaba la ponencia, miré InfoJobs y puse teletrabajador, y ahora mismo había en torno a 225 ofertas, de las cuales no solo eran programadores, sino que eran de todos, traductores, analistas, abogados, absolutamente de todas las profesiones, ¿no? Lo que nos dice la AMET es, bueno, es una persona que está trabajando en un entorno de tecnologías. Una de las cuestiones que hay de tener en cuenta la empresa es la protección de datos. Es decir, los datos, y como sabéis, en cuanto a protección de datos a nivel europeo y tras la entrada en vigor en mayo del reglamento de protección de datos, bueno, es un tema muy, muy importante. El tema de que se regule qué pasa con esas bases de datos, con esas, digamos, idas y venidas de datos entre empresa y teletrabajador. Nos dice la AMET, ojo con la vida privada e intimidad del trabajador. Un equilibrio entre control, vigilancia, pero vida privada. El teletrabajador trabaja fuera de la empresa. En su casa, telecentro o donde él quiera. Pero lo lógico es del teletrabajo que trabaje en su casa. O sea, no estamos pensando en telecentros de trabajo, no estamos pensando. Y ahí sabemos que es un ámbito habitualmente en el que está el trabajo y su intimidad. Por tanto, digamos,
las empresas muchas veces cuando intentan abrir la puerta al control, dicen, bueno, si la abrimos el control completo, ya veremos luego lo que nos interesa o no. Bueno, ojo, porque estamos ante un control eventual completo del lugar del teletrabajo, normalmente va a ser su domicilio. Aquí incido en algo que tendría que haber dicho antes y no he dicho. El teletrabajo se considera como algo muy importante para la incorporación al trabajo de los jóvenes, como un factor de incorporación fundamental, y también para la incorporación al trabajo de las personas con discapacidades importantes. Nos evitan, digamos, les favorece la entrada, y nos evita, digamos, algo que en España suele ser muy problemático, como es que el centro de trabajo lo tengamos completamente adaptado a las necesidades de menor capacidad física, psíquica o sensorial de determinadas personas, hablando de grados de menor capacidad importantes. Desde el punto de vista de prevención, ¿qué nos dice la AMED? Ojo con las cargas de trabajo. Es decir, ¿alguien controla las cargas de trabajo? El ser, entre comillas, estar en tu casa y poder trabajar cuando quieres, y la carga de trabajo, porque carga de trabajo a largo recorrido, muchos años, y explotar y tener un problema de prevención, esto es todo una, ¿no? Por tanto, las cargas de trabajo, el AMED ya nos dice, ojo con este tema, ¿está controlado? El aislamiento, ¿está controlado? Y nos dice, el acceso a domicilio, sometido a consentimiento previo. Hombre, claro, el domicilio, salvo que alguien considere que estoy cometiendo un delito flagrante, no un delito flagrante, nadie puede entrar. Por lo tanto, el AMED dice, consentimiento previo. Si alguien espera, después del acuerdo de teletrabajo, a llegar a un consentimiento del trabajador, ahí puede haber dificultades. Lo habitual es que lo recomendable es que esto se acuerde, se pacte. Al menos una primera visita de ver y evaluar el lugar de trabajo y que eso se pueda ir renovando cada X tiempo con un preaviso y con un doble fechas del trabajador o lo que sea, porque si no el consentimiento, digamos, tiene que ser previo y si no se da no se puede entrar. Y si no se puede entrar no lo vemos. Y si no lo vemos pasamos la pelota a recursos humanos y recursos humanos dirá, bueno, tú eres el prevencionista. Bien, el prevencionista solamente podrá, digamos, poner los puntos sobre las íes si le ha avisado al de recursos humanos que en el acuerdo de teletrabajo debe de intervenir él. El artículo 13 del Estatuto nos dice, con relación al trabajo a distancia, y un subtipo es el teletrabajo, que este trabajo a distancia es voluntario y de tenerlo es por escrito. Por tanto, en España, de manera clara, ten en cuenta que la AMED no lo dice. La AMED no dice que el acuerdo de teletrabajo tenga que ser por escrito. Intuimos que lo mejor es que sea por escrito, pero en España sí. En España un acuerdo de teletrabajo, sea el inicial, yo entro ya como teletrabajador, o sea a mitad de la relación laboral, ha de ser por escrito. El artículo 13 nos dice igualdad de trato, ya lo he dicho antes. Es decir, igualdad de trato, bueno, va de suyo, ¿no? Pero hay un run de que cuanto más lejos nos olvidamos, igual no te avisamos ni de ofertas, ni de promoción, ni te decimos quiénes son tus representantes, ni te avisamos de nada. Igualdad de trato. El artículo 13 nos dice información sobre vacantes en puestos de trabajo presenciales. Algo que no dice la AMED, sí que nos dice el artículo 13 para cualquier trabajador a distancia, y es que cualquier puesto de trabajo presencial, cualquier vacante ahí, tiene que ser informado el trabajador a distancia, entre los cuales está el teletrabajador. Y en materia de prevención de riesgos laborales, y de ahí que el 13 no esté pensando en el teletrabajador, sino en la categoría de trabajo a distancia, nos dice, oye, en prevención de riesgos laborales, pues hacer prevención de riesgos laborales, sin decir absolutamente nada más. Tened en cuenta que este artículo 13 es posterior a la AMED. O sea, nada le hubiese costado poner un parrafito diciendo del teletrabajador, ojo con aislamiento, ojo con cargas de trabajo y demás. No, prevención de riesgos laborales, digamos, intentar hacerlo bien. En prevención, artículo 12. ¿Hay alguna matización sobre teletrabajo en la normativa de prevención de riesgos laborales? En cuanto a la ley de prevención de riesgos laborales, ¿alguna matización? Dices, bueno, esto ya lo he hecho, bueno, lo digo por segunda vez y así lo cierro. No. El artículo 3, cuando habla de quién está incluido en la ley de prevención de riesgos laborales, pues no habla de, habla de los trabajadores, punto. No habla tiene alguna norma específica sobre los trabajadores que realizan trabajo en hogar familiar, que es otra cosa, pero con relación a quien trabaja. Expresamente lo que nos dice es que aquellos trabajadores a distancia están incluidos, con lo cual la ley de prevención de riesgos laborales no matiza, por tanto se aplica de manera completa. ¿Se aplica al trabajo del juego de presunciones sobre accidente de trabajo? La respuesta es que sí. Me explico. Como sabéis, en España, que no así en otros países,
todo lo que suceda en lugar y tiempo de trabajo es accidente de trabajo. A dos efectos. A efectos de seguridad social, prestaciones, y a los efectos de que solo si hay un accidente de trabajo se va a mirar si se podía haber evitado y si no se podía. Es binario, o sí o no. ¿Se podía haber evitado? No, nada, no pasa nada. ¿Se podía haber evitado? Sí, responsabilidades. Bien, hemos de tener en cuenta que si yo trabajo de 8 a 2, mi tiempo de trabajo es de 8 a 2. Si yo soy teletrabajador, pues mi tiempo de trabajo, digamos, como me autoorganizo, pues si tropiezo en el pasillo y me caigo, y el ordenador está encendido, pues igual eso es accidente de trabajo, a efectos de seguridad social, igual algún trabajador bien asesorado, pues nos mete en un lío desde el punto de vista jurídico y judicial. Por lo tanto, estamos en un país donde desde los años 60 todo lo que pase en lugar de tiempo de trabajo se presume accidente de trabajo. La pregunta es, ¿hemos dicho algo de esto con relación al acuerdo del teletrabajador? Ya no estoy hablando del tiempo de trabajo, horas extras, que esto ya no se explotará, sino que si pasa algo durante el tiempo y lugar de trabajo, pues eso es accidente de trabajo. Si hemos delimitado unas horas de trabajo, unas horas de desconexión y una zona de trabajo, salvo que me prueben, y me lo tendrán que probar, que eso es así, lo que pase en la cocina o en otro lado no será accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Pero sin más, si hacemos un acuerdo de teletrabajo porque al de recursos humanos le interesa, a la empresa le interesa y no se incorpora el prevencionista, pues bueno, crucemos los dedos de que no pase nada. Normalmente no pasa nada a corto plazo, a medio y a largo plazo, pues igual el tema se empieza a complicar o se puede complicar, ¿no? Habría una contingencia, podríamos decir desde el punto de vista preventivo. ¿La empresa debería evaluar el domicilio del teletrabajador? A ver, el AMET dice que sí, pero con consentimiento previo o a requerimiento del propio trabajador. Bueno, a ver, si en España el teletrabajo solo se puede incorporar con el acuerdo, regulemos eso. En Francia hay una visita inicial. En el Reino Unido hay una autocomprobación. Es el trabajador el que con una formación de reconocimiento de los riesgos, claro, si yo no sé los riesgos de las pantallas de visualización ni electromagnéticos, no sabré qué autocomprobar. Pero cuando uno tiene la formación de los riesgos del teletrabajador, bueno, oye, digamos, es verdad que en el Reino Unido el cumplimiento es muy privado, hay poca incidencia, digamos, de personal externo, y esa autocomprobación es algo habitual, ¿no? Pero o bien hay una autocomprobación, debería estar muy informado. Yo las autocomprobaciones y Spain, digamos, me da un poco de miedo como jurista, pero lo de la visita previa, sin lugar a dudas, una visita previa del espacio de trabajo. Alguien podrá decir, bueno, y luego te vas y te lo cambiará. Bueno, pero la hemos hecho la visita, ¿no? Y luego veremos si regulamos que cuando la empresa tenga indicios cada año, cada 2 años o cuando precise que desde el punto de vista preventivo pasa algo, podrá visitar también. En 2 fechas que liga al trabajador en un plazo de 7 días o 14 días. Pero eso, si no se regula, pues bueno, será algo totalmente oculto. Y normalmente los riesgos vinculados a la salud del teletrabajador son son latentes durante mucho tiempo y cuando aparecen de manera muy grave, ¿vale? 15. ¿Cuáles son los riesgos normalmente asociados al teletrabajo? Bueno, seguramente cualquiera de vosotros lo puede adivinar, ¿no? Los riesgos asociados al domicilio, al espacio de trabajo, iluminación, eléctricos, ergonómicos, musculoesqueléticos. A ver, en Estados Unidos se evalúa si en esa casa hay niños o no, y de qué edades, y los metros, y dónde está ubicada la habitación. Sobre todo, no para prohibir el teletrabajo, sino para, sobre todo, controlar los tiempos de trabajo. Y por lo tanto, si los niños llegan a las 5, pues de 5 a 9, pues nadie teletrabaja. Porque la posibilidad de que, no ya de que el resultado del trabajo no sea el mismo, sino la posibilidad de que la interactuación entre un riesgo de vida privada con el laboral a la vez pueda generar algún tipo de problema son más elevados, ¿no? Pero riesgos ergonómicos, riesgos de agentes físicos en cuanto a fatiga visual. Desde el punto de vista organizacional, aislamiento, estrés laboral, adicción al trabajo. O sea, ostras, soy teletrabajador, qué bien, y a los 10 años, adicto al trabajo, esto lo que es, qué bien, qué suerte tienes, trabajas en tu casa con el café, puedes bajar, puedes subir, puedes hacer, sí, y a los 10 años, ostras, trabajo 24 sobre 24. Bueno, el tecnoestrés, problemas nutricionales, el síndrome de creo que se llama manzana encima de la mesa. Es decir, sin lugar a dudas, una formación, un riesgo a evaluar y una medida preventiva
que hemos de tener con un teletrabajador. Teletrabajador, repito, no es el que se queda el viernes en su casa, sino el que está todos los días en su casa. Es un tema nutricional, de formación nutricional. El síndrome de la nevera abierta siempre, esto es, de estar comiendo continuamente, picando continuamente, esto es un factor para aquellos países donde el teletrabajo ya no es como en España del 6%, y yo esas cifras creo que hablan del trabajo flexible, del viernes, no del teletrabajo, sino en Estados Unidos, donde el teletrabajador es, digamos, a millones, pues el tema nutricional es muy importante. No se habla del aislamiento, porque el aislamiento en muchos casos de Estados Unidos es un factor intrínseco a cualquier teletrabajador. Todos trabajan con cascos aunque estén en una misma sala. Si no, del teletrabajador es un factor nutricional con carácter muy importante. Y problemática sobre el registro de horas. Al final, una materia clara en seguridad y salud laboral es que las primeras normas de seguridad y salud laboral fueron las de limitación de la edad y las de limitación de jornada de trabajo. Uno puede trabajar si descansa, si desconecta. Entonces, ¿cómo controlamos las horas? En un país donde además las horas, los franceses ya han regulado la desconexión. Nosotros estamos regulando la conexión, las horas. Es decir, cuando regulemos las horas que trabajamos de manera clara, podemos regular las que no trabajamos. Pero estamos en un país donde en los últimos 2 o 3 años ya sabéis que estamos dando vueltas y hay una propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores para que se exija un registro preciso de horas de trabajo día a día. Bien, si tengo a alguien en una máquina, el sector fabril, de fabricación, de producción, eso es muy fácil. Los turnos son los turnos. Las empresas que están 24 horas, 365 horas, hacen 8 horas, 8 horas, 8 horas. Pero, ¿y aquellos que no? El teletrabajador, por ejemplo, ¿cómo lo controlamos? Porque, repito, a efectos de prevención, ya no solo de que no sea controlable y eso sea una sanción, sino a efectos vinculándolo con prevención de riesgos laborales, perdón por la expresión coloquial, el despelote en tiempo de trabajo y 10 años en esa situación con un mínimo aislamiento, los problemas pueden ser graves desde el punto de vista de salud. 16. ¿Debería haber una actuación preventiva, evaluación y planificación específica con relación a los teletrabajadores? La respuesta es que sí. O sea, si tenemos teletrabajador, en la evaluación tiene que haber el apartado de teletrabajador, como tiene que haber el tema de mujer embarazada, lactancia, si hay menores de edad, si hay, pues el del teletrabajador. Una evaluación, saber qué hemos de evaluar, qué hemos de planificar. Ojo con la formación. La formación es una medida planificada con relación a los riesgos. Hacer una formación en prevención de riesgos laborales del teletrabajador, ingeniero junto con todos sus ingenieros que son físicos, yo creo que ahí nos estamos perdiendo. Habrá una formación del teletrabajador como teletrabajador, porque tiene riesgos que se han de evaluar y planificar, que son riesgos asociados a su carácter no de ingeniero, no de abogado, no de traductor, sino de teletrabajador. Otra cosa es que no sepamos cómo hacerlo porque lo pactó el de recursos humanos y nosotros como pencistas no entramos en ese acuerdo. Bueno, pues hemos de entrar. Negociación colectiva y prácticas de empresa. Es habitual que los convenios colectivos en España, tened en cuenta que en España, como sabéis, el 85% de los trabajadores se les aplica un convenio colectivo. Ahora mismo en vigor hay más de 6.000 convenios colectivos en vigor. ¿Es habitual que los convenios colectivos regulen el teletrabajo? No. En el registro, cada vez que se hace un convenio colectivo, digamos, hay una ficha estadística que hay que rellenar y una de las preguntas realmente es si hay alguna regulación sobre teletrabajo. Y la respuesta es que un porcentaje digamos, menor de sectoriales, 13, hacen alguna referencia. Leídos los 13, la referencia es muy genérica. Son excepcionalmente pocos, dirá que el de químicas y poco más, que regulan la situación de teletrabajo en el convenio colectivo. Y se regulan, en este caso el convenio de químicas, no de una manera, básicamente lo que hace el convenio de químicas es transponer al convenio de químicas el AMET. Por lo tanto, debería corregirse, si estáis en estos sectores, en el acuerdo individual, qué pasa con las visitas, con el control, con la desconexión, con el control horario. Es un paso el de químicas, evidentemente, porque hace pedagogía, pero ojo, porque hay factores de la MED, como sobre todo es la reversión, si yo por un tema preventivo puedo hacer que vuelva, el control del espacio o lugar de trabajo, que no están resueltos, ¿no? ¿Es habitual la regulación del teletrabajo en la administración pública? Sin lugar a dudas. Pero como teletrabajo, acuerdo de teletrabajo en el ayuntamiento, no sé qué, pero eso no es teletrabajo, es puro trabajo flexible, el viernes o el lunes, un día a la semana.
¿El teletrabajo es un trabajo flexible? Sí, pero hemos de diferenciar, porque cuando hablamos de trabajo flexible estamos hablando de algo que es que tú te puedes organizar y el 4-1, 3-2, el teletrabajo es un trabajo flexible, radicalmente flexible. Y si hablamos de prevención, si esto fuese una charla o una conferencia sobre recursos humanos, pues no me daría un poco igual mezclarlo, ¿no? Pero como hay riesgos asociados al teletrabajador que no tiene aquel que solo está el viernes en su casa, por eso es importante decir que la mayoría de los acuerdos de teletrabajo de la administración pública no son acuerdos de teletrabajo, son acuerdos de trabajo flexible, y que de lo que ahí se diga normalmente nada tiene que ver con alguien que no pisa la administración pública nunca, que entonces sí sería un teletrabajador. ¿Hay prácticas de empresa destacables en materia de teletrabajo? Sí, digamos Repsol, Telefónica, son empresas que tienen o bien libros blancos o bien códigos de teletrabajo donde se incide y se regula en la reversión, en la visita inicial, en que si el trabajador se niega a que sea visitable o a ver qué pasa con su salud, pues el teletrabajo, digamos, vuelva a ser un trabajo físico. Pero hay empresas, y están citadas y explicadas en la monografía, que tenéis accesible de manera libre, ¿no? Que pueden ser muy interesantes, muy interesantes. Conclusiones. Tenéis que en vuestras empresas delimitar a efectos preventivos el teletrabajo de otros tipos de trabajo flexible, porque si no vais a generar confusión y en la confusión nos quedaremos y por tanto yo creo que generaremos muchas ineficiencias a la hora de que alguien nos entienda sobre riesgos que queremos regular en el acuerdo de teletrabajo. En el acuerdo de teletrabajo yo sería de los que aboga por decir qué pasa con la porque el teletrabajo sea reversible, sobre todo reversible desde el punto de vista de la empresa cuando hay un tema de prevención de riesgos laborales, cuando intuimos reversibilidad igual parcial, es decir, llevas 10 años, estamos viendo que hay factores, tu jefe, tu manager está diciendo que hay factores que no acaban de cuadrar de aislamiento, pues bueno, revertirlo igual en un trabajo flexible, en un 3+2, en un 4+1, temporalmente o permanentemente, ¿no? Pero esto hay que pactarlo en el acuerdo de teletrabajo. Cuando está en frío, hacer las cosas en caliente, cuando tenemos el problema y vamos al acuerdo que habíamos firmado y no hay nada de esto, es normalmente un conflicto con el trabajador. La controlabilidad del lugar de trabajo. Hemos de incluir en el acuerdo de teletrabajo dónde se trabaja y cómo lo controlamos. Y si hay alguna modificación al respecto, que nos lo digan. Pero ser ajeno a dónde trabaja el teletrabajador, por mucho que los resultados sean perfectos desde el punto de vista financiero y porque nos libere un despacho 2 o no sé cuántos metros, pues bueno, repito, los problemas de desgracia laboral con el teletrabajador salen a la larga, no a corto plazo. Y normalmente las implementaciones del teletrabajo es difícil que cuando son maduras esas decisiones empresariales sean a corto plazo, suelen ser a medio o largo plazo. ¿Cómo se registra el tiempo de trabajo? ¿Es un derecho, una obligación? Es una obligación de la empresa registrarlo y lo será con carácter, es una obligación sin más, lo que no sabemos, lo que no tenemos la norma es día a día, eso no lo tenemos, que lo tendremos de alguna manera, pero es una obligación de la empresa controlar los tiempos de trabajo, pero es que es un derecho del trabajador tener un tiempo de trabajo limitado para tener un tiempo de no trabajo, de desconexión, ¿no? Por tanto, creo que, y mientras en una sala como esta podemos decir, oye, luces apagadas a las 6 y nos vamos, y todos nos vamos, la desconexión es un tema de jefe de equipo, con un teletrabajador, ¿cómo lo hacemos? Pues habrá que regularlo y habrá que ver cómo se gestiona. Y informáticamente es algo súper fácil de poder ver. Propiedad intelectual, ojo, es decir, el tema de propiedad intelectual, estamos hablando de datos, de gestión de datos, sea OneWay, sea los dos conectados, la empresa y el trabajador conectados continuamente, sea como sea, pero estamos hablando de datos, propiedad intelectual, software. Yo creo que es un tema que hemos de regular, seguramente no como prevencionistas, pero sí como empresa. La formación, pautas de comportamiento. Pautas de comportamiento fáciles y para que se entienda y pasamos a las preguntas, si queréis. Bueno, un contacto con el equipo en el que forme parte, con su jefe de equipo más o menos regular. No sé si una vez a la semana o 2 veces a la semana. No estoy hablando por teléfono, estoy hablando de contacto físico, porque estamos hablando de riesgos asociados al no contacto físico. Por lo tanto, reuniones físicas, que el jefe de equipo esté también informado sobre los riesgos del teletrabajo, que lo sepa identificar. Al final,
el prevencionista está allá y el que gestiona los equipos es el jefe de equipo, el manager, y él tiene que conocer también los riesgos del teletrabajo y saber identificarlos. Pautas de comportamiento. Es curioso el caso, creo que es Telefónica, que dice, oye, sé muy estricto, no me trabajes con pijama. Sí, ten pinta de trabajador, porque eso significará que estás dividiendo la casa, digamos, como habitante de la casa, como trabajador, ¿no? Unas pautas de comportamiento, unos horarios, más o menos, unas pautas que se van repitiendo, unas dinámicas que se vayan, unas rutinas, en sentido estricto dice, ¿no? Y incido, y con esto creo que lo dejo, el tema nutricional. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. No es un tema menor en un país ya que, si a mí me preguntáis qué puedo cenar y qué puedo mezclar y qué no tengo ni la más remota idea. Afortunadamente no estoy todo el día en mi casa y hace que el síndrome de la nevera o de la manzana encima de la mesa no lo tenga en exceso, ¿no? Porque si no, seguramente que esa situación y 10 años generarían en un problema de salud por una falta de formación sobre tema de nutrición, pero sobre, digamos, ese riesgo que tengo asociado a una manera que tengo de desarrollar mi prestación de servicios. Ok, gracias Elena, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Manuel. Como siempre, un placer escucharte. Bueno, quería, porque a lo largo de toda tu exposición ha salido, decir que el estudio al que tú te estás refiriendo, Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales, con idéntico título al del webinar de hoy, se editó por COE hace 2 años, también con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Yo creo que aunque sea de hace 2 años, está plenamente vigente todo lo que decía, y lo pueden descargar en la página web de COE de prevención, www.prl.coe.es, en el apartado de documentación, divulgación, estudios, ahí lo tienen. Bueno, la primera pregunta es la de responsabilidad, que te la he dejado antes, y cómo conjugamos responsabilidad empresarial, teletrabajo, dónde ha habido los problemas fundamentales en la jurisprudencia, dónde se están detectando. A ver, no habría nada que, como comentaba al inicio, por eso no había ninguna slide, ¿no? Responsabilidades, las responsabilidades son, digamos, repercusiones que tienen los incumplimientos de la empresa por no respetar o hacer respetar una obligación preventiva. Por tanto, me explico. Si era evidente un signo de aislamiento del trabajador, que lleva 10 años como teletrabajador, y al final el caso nos llega con un suicidio, pues bueno, ahí habrá que ver qué ha fallado, ¿no? Si resulta que la empresa no ha comprobado si desde el punto de vista de riesgos eléctricos, riesgos físicos, las condiciones eran las precisas, y eso ha generado una situación determinada de problema de la salud, pues eso puede haber una responsabilidad. El gran problema de este tema es que cuando un inspector de trabajo no va a entrar en casa del trabajador. Por tanto, el control, o sea, el riesgo que siempre en una empresa física nos viene por que sindicalmente puede haber una denuncia, que hay una visita de inspección de trabajo, nos viene por ahí, y entonces tenemos que ver si el caso ha explotado a lo grande o no. Cuando hablamos de un teletrabajador, normalmente los casos no nos vienen porque el sindicato o la representación haya entrado en casa, no nos viene porque un inspector de trabajo haya entrado en su casa, porque no puede hacerlo, salvo delito flagrante como autoridad pública, tampoco puede hacerlo, sino nos viene cuando hay un problema de salud, y cuando este problema de salud viene, es un problema de salud que normalmente se manifiesta de manera grave. Músculo esquelético, visión, aislamiento, nutricional, y todos los casos que vamos a ver son de personas que llevan 15 años y en los que lo único que podemos defendernos como cortafuegos es, bueno, ¿qué hemos hecho para esto? Hemos establecido pautas y resulta que lo vemos a este trabajador una vez al año, pues ahí defendernos va a ser complicado. Pero hay que establecer pautas, bien de visita, bien que nos visite, bien las dos, pero pautas, y él tiene que saber reconocer los riesgos. Yo creo que el factor de autocomprobación tiene que ser muy importante. El factor de formación de su jefe de equipo o el equipo en el que él se enrole es muy importante, y luego yo creo que la vigilancia de salud y teletrabajador tiene un plus de diferencia. Quiero decir que mientras el reconocimiento médico obligatorio, yo soy de los que defiende y lo ha defendido por escrito, que es absolutamente excepcional en el mundo del trabajo que no esté con enfermedades profesionales, con el tema del teletrabajador, dado que el control es más difuso,
digamos, yo creo que se podrían hacer otro tipo de consideraciones, ¿no? Pero de explotar el caso por un incumplimiento que hemos sabido ver cuando podíamos haberlo visto, las responsabilidades pueden ser de todas las que conocemos, ¿no? Es penal, aunque se pueda gestionar, administrativa, recargo de prestaciones y civil. Digamos, no habría ninguna cuestión diferente a esto. Es decir, imaginad que el trabajador al final tiene una depresión por síndrome de trabajador quemado y informáticamente era viable ver que lleva 24 horas o 24 los últimos 3 meses por conexiones que tenemos. Pues bueno, a ver cómo nos libramos de esto. Es decir, a un trabajador que tenemos aquí, oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo? Venga, fuera. Ahora sí, fuera. Pero un teletrabajador, digamos, al final, ese empoderamiento que le hemos dado y que él quería, y es una confluencia de voluntades de poder gestionar su tiempo, eso es una ventaja, sin lugar a dudas. Yo, vamos, si a mí me preguntan, teletrabajador. Pero es un problema si no tenemos las pautas formativas sobre el reconocimiento de los riesgos y al final, por cómo somos, las pautas de control. Tipo, mucho que sepamos que por una ronda que se tiene que ir a 80 no se puede ir a más de 80, pues ¿dónde está el radar? Y vamos, ya lo sabemos, pero pues, bueno, pautas de control, ¿no? De alguna manera, sobre todo porque estamos hablando de algo de largo recorrido, ¿no? Pero la responsabilidad es de explotar un caso, pues de momento no suele haber muchos casos, ¿no? Lo que sí tenemos ya es, y como está en el libro citado, es ya un caso de electrosensibilidad, es decir, ya se ha reconocido como enfermedad, no profesional, como enfermedad de una persona que al final es, en este caso, ingeniero informático que ha padecido una sobreexposición a campos electromagnéticos y al final la empresa ha tenido que solventarlo con lo que se llaman zonas blancas, ¿no? Zonas sin wifi y demás, ¿no? O sea que vamos por ahí, ¿no? Pero tenemos 2 reales decretos muy potentes, el de pantallas y el de campos electromagnéticos, digamos que más riesgos eléctricos, que esos reales decretos, digamos, se nos aplican, ¿no? En su domicilio. Pero hablas todo el tiempo de formación, lo cual desde luego es la clave aquí, en derecho comparado, cómo lo hacen en Reino Unido, con una autoevaluación prácticamente por parte del trabajador, pero el problema que yo veo desde un punto de vista técnico aquí es que podríamos hablar de autoevaluar en seguridad en el trabajo, dándole una formación de técnico básico, podría ser, pero en riesgo psicosocial es que es prácticamente imposible, porque las propias metodologías que tenemos, o somos técnicos en superiores en prevención para aplicarlas, o deriva prácticamente en imposible, en que el trabajador se autoevalúe en estos temas, ¿no? A ver, yo creo que entre eso y nada es posible llegar a una mínima formación de factores asociados a aislamiento y formalidad del jefe de equipo. Es decir, ten en cuenta que no estoy hablando de que le demos másters de prevención, no. Estamos hablando de que él reconozca los riesgos de su puesto de trabajo y entre ellos los psicosociales. Los psicosociales al final se solventan, digamos, de manera finalista, es decir, tú solventas el problema psicosocial de aislamiento. Hay 2 problemas psicosociales, por así decirlo, el estrés por exceso de horas, y esto es controlable, es pura tecnología, la desconexión al final es pura tecnología, y en pura tecnología, y si lo llevamos al límite, cámara en la habitación. Si en un momento temporal que veamos que no estamos seguros, todo eso se puede regular. Hay muchos factores que se pueden regular, pero desde el punto de vista técnico se puede el tema de registro de hora y ese riesgo psicosocial de estrés laboral, trabajador de síndrome de quemado, yo creo que, digamos, es posible gestionarlo bien. Y el tema psicosocial de aislamiento, ahí el factor equipo es fundamental. Por lo tanto, si tenemos un caso, como decía antes, que ese trabajador no lo vemos desde hace 3 años, pues bueno, nos estamos arriesgando. Si lo vemos de manera recurrente, ya estamos poniendo un casco, un EPI. Ese es nuestro EPI, que al final nos puede salir con un problema psicosocial, evidentemente, pero los resortes o los, entre comillas, cortafuegos o las medidas preventivas, yo creo que no es tan complicado, digamos, llevarlas a cabo. Bueno, pues vamos con el chat. Nos pregunta, a ver, perdón. Nos preguntaba en primer término, a ver,
Lucía, en España no hay nada en relación a esa eliminación de teletrabajo ante negativa del trabajador, ¿no? Si el trabajador no permite el acceso a su domicilio, ¿se puede evaluar el lugar de trabajo? No. No, dices, va, matízalo. No, no podemos entrar en su casa. ¿En su casa? Evaluar el lugar de trabajo si es su casa, digamos, ten en cuenta que normalmente es en su casa, si hablamos de centro de trabajo, de lugares donde hay teletrabajadores, ahí ya empezamos a complicarlo porque ya es pura coordinación de actividad preventiva entre el propietario y el telecentro, o sea, empezamos ya a complicarlo. Prefiero quedarme en algo muy limpio de teletrabajador, que es en su casa. Nadie puede entrar en nuestras casas sin nuestra autorización, salvo la comisión de un delito flagrante o autorización judicial. Patricia, hola, comentas que tiene que haber un acuerdo escrito, sin embargo en el acuerdo marco europeo habla de contrato o relación de trabajo. ¿No puede ser entonces un acuerdo de palabra? No, en España por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores no. He dicho antes que tenéis que diferenciar entre el acuerdo marco a nivel europeo, que es un acuerdo a nivel sindical y empresarial, de lo que nosotros hemos traído aquí, que es el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que se aplica a cualquier trabajo a distancia, y entre ellos como subtipo el teletrabajo. Y ahí lo que nos exige es la forma escrita, es decir, si contratamos de inicio a un teletrabajador, eso tiene que dar por escrito. Y si resulta que es algo que aparece estando ya vigente la relación laboral, sea de manera temporal o a partir de ese momento, es un acuerdo expreso y por escrito. Si no, sería un incumplimiento sancionable desde el punto de vista administrativo. Una diferenciación entre trabajo flexible y teletrabajo. Si tengo que trabajar durante una temporada desde casa en lugar desde la oficina, ¿aplicaría el teletrabajo? ¿Estaríamos hablando de teletrabajo? En mi opinión, la respuesta es que sí, y la fortuna que puedes tener a efectos de prevención de riesgos laborales es que, como los factores asociados, los factores de prevención que hay que tener en cuenta asociados al teletrabajador, es cuando estamos ante un teletrabajador permanente, serías teletrabajador, pero no habría una incidencia si estamos hablando de 3 meses, 6 meses. Hay muchas personas que, por ejemplo, imaginar, rotura de una pierna, y estamos ante una posición que no tenemos ningún sustituto. Oye, pues tengo 2 opciones, lo de alta trabajo desde mi casa, llegamos a un acuerdo. Bueno, 3 meses, 6 meses, ¿de acuerdo? Eso sería un teletrabajador. ¿Qué factor habría que tener en cuenta? Es un tema de recursos humanos, de gestión de tiempos de trabajo, de registro de horas extras, ordinarias, pero no en un tiempo relativamente corto de un espacio temporal breve. No hay factores de aislamiento, de trabajador quemado, los factores asociados en materia de prevención, y esa es la ponencia al teletrabajador, es cuando este es permanente, estructural, a más tiempo, más riesgos, ¿no? Por lo tanto, si estás 3 meses, 1 mes, 6 meses como teletrabajador, lo eres. Otra cosa es que a la hora de evaluar los riesgos, el riesgo sea igual a 0 o a 1, en un escalado de 0 a 10. Es como todo, ¿no? El riesgo, cualquier riesgo que podamos evaluar, lo hemos de evaluar, pero el resultado puede ser 0, y es un resultado, el 0 es un resultado, como lo es el 1. Un trabajador que vaya a estar 20 años de teletrabajador, el riesgo será psicosocial 6. Uno que esté 3 meses, 0 o 1. Eso es, pero hemos de evaluarlo igualmente. Sí. Volvemos a evaluación y no hay pacto de acceso al domicilio, no hay permiso de acceso al domicilio. Ocurre un accidente, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? ¿Podríamos estar hablando incluso de una imprudencia grave del trabajador? ¿En ningún caso podemos...? Hay que ver las circunstancias, ¿no?, de cómo se produce. Reitero, imaginad, ictus. Por poner un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos absurdos, pero entre los extremos ya la zona gris, pues buscáis un abogado. Pero un ejemplo, se cae en la cocina a las 10 de la mañana, o en el lavabo a las 4 de la mañana. Ese accidente de trabajo no lo es, salvo que sea un trabajador nocturno, digamos, ¿no? Pero no lo es. Ahora, ictus a las 6 de la tarde, y es posible probar, hecho probado, que lleva al señor o señora 20 horas conectado como media en los últimos 3 meses. 40 años, pongamos factores de ictus, 40 años, mujer, no deporte.
y una jornada y una posición importante en la empresa, pues bueno, normalmente habrá un buen abogado detrás de ese caso que nos pondrá una demanda y tendremos que decir qué hemos hecho para evitarlo, porque era evidente que está conectado. Bueno, es que este no depende de nadie. Bueno, pues el factor jefe de equipo es siempre fundamental en prevención, es fundamental, pero con un teletrabajador más. ¿Por qué? Porque no lo vemos, y es que no lo vemos. No sabemos ni dónde está donde la gana. Por tanto, el factor jefe de equipo, que es la pieza clave en prevención de riesgos laborales, un prevencionista evalúa, planifica e interviene en la formación. Pero, digamos, si el trabajador finalmente lleva casco o no, eso es un tema no del prevencionista, es del jefe de equipo. Por tanto, si no sabemos por dónde para, por eso tanto todos los que nos dedicamos, los que hemos estudiado en el tema del teletrabajo, y hay ya alguna sentencia al respecto, nos dicen que el teletrabajador debe estar asignado a un centro de trabajo físico. Lo dice pensando en que tenga sus representantes de los trabajadores, lo dice pensando en que tenga su centro de cotización, pero obviamente lo dice también para que dentro esté en un equipo de trabajo. Por tanto, un teletrabajador no puede estar dando vueltas por ahí, sino que tiene que estar asignado a un centro de trabajo. Y eso lo que nos indica es que deberá tener un jefe de equipo. Decir, bueno, en nuestro caso no lo tenemos. Bueno, pues vamos sumando cosas. Si no lo tenemos, nadie le controla, y 20 años de teletrabajador, pues crucemos los dedos de que, digamos, no pase nada. Pregunta Beatriz. Entonces debería quedar claro en el contrato de trabajo para el teletrabajo, en el contrato que se firme de teletrabajo, el horario para el teletrabajo, de modo que se determine si el accidente es laboral o no, independientemente de que se acuerde además una flexibilidad en el horario para ese trabajo. En mi opinión, sí. En mi opinión, yo estaría más seguro si en el acuerdo de teletrabajo se tiene, digamos, se regula con cierta flexibilidad, pero unos tiempos de trabajo y unos tiempos de desconexión. Sí. ¿Hay alguna estimación del número de teletrabajadores que tenemos actualmente en España? En función de las últimas cifras nos dicen que en torno a 1.200.000, pero yo creo que es trabajo flexible. Es trabajo flexible. Sí. Pero bueno, si ponéis cualquier es muy fácil, pues, teletrabajadores España y ponéis herramienta de búsqueda último año, cualquier estadística que se haya publicado en el último año te habla en torno a un 6% de la población, la media de la Unión Europea está en el 7%, pero los países que están liderando, dices, como Chequia, y dices, bueno, creo que las estadísticas no las estamos trabajando bien en este tema. Pero si alguien me pregunta directamente, tengo que decir lo que está publicado. Por lo tanto, el 6,6% en torno a 1.200.000 trabajadores. Yo creo que no. Bueno, Patricia nos pide que recordemos que autor dice que el tanto por ciento del 50% es el catedrático Sempere Navarro. Magistrado, hay que tener en cuenta que es magistrado actual, es catedrático de hecho de trabajo y magistrado del Supremo, con lo cual al final si algo explota llegará a los tribunales, de llegar a los tribunales llegará al Supremo y llegará a la mesa del crack Sempere. Manuel, cuando hablas de nutrición y del síndrome de la manzana, quizá habría que añadir, comenta Diony, que puede aumentar el riesgo del consumo de alcohol, tabaco, así como de otras sustancias nocivas. Correcto. Así es. Si veis cualquier estudio publicado en Estados Unidos sobre teletrabajo, el tema de consumo de sustancias nocivas es un riesgo importante. Correcto. Al teletrabajador, hay que suministrarle la empresa los equipos informáticos que usa y encargarse del mantenimiento para poder revisar los riesgos, o puede revisarse los riesgos incluso si los equipos son del propio trabajador. A ver, la empresa no está obligada a facilitar los equipos de trabajo, tanto la MET como todos los que han analizado, han regulado, han analizado este tema, pero sobre todo la MET, nos dice que los equipos de trabajo, digamos, entre comillas, la carga de su mantenimiento sí que debe corresponder a la empresa, pero el suministro es de la empresa o es del trabajador. Evidentemente, lo que más importa es el control sobre su estado y el espacio donde se ubica, no tanto de quién es el ordenador, la pantalla o la silla. Pero, digamos, sería un error caer en, como la silla la ha comprado él, que compre la silla que le dé la gana. Eso es un error, desde el punto de vista preventivo, eso es un error, un absoluto error. Nadie obliga a que la silla que hay aquí la ponga la empresa, eso es lo habitual, porque eso lo que te permite es homogeneizar, controlar, digamos, homogeneizar, controlar y gestionar cualquier problema que pueda haber sobre los equipos de trabajo y decir, y haz un buen uso.
Eso lo que lleva es a normalmente recomendar, y las empresas, Repsol, Telefónica, todas las que han incidido en la regulación del teletrabajo, los equipos de trabajo normalmente, digamos, los facilitan ellos. Las propias empresas, pero porque así facilitan el control, la elección, el control, el seguimiento, la corrección, pero si son del trabajador, a efectos preventivos, nada cambiaría. ¿Y los podríamos revisar, los prevencionistas? Sí, nuevamente, pero si lo hemos regulado. Quiero decir, vamos a ver, pensemos en positivo, digamos, y en frío. No hay ningún teletrabajador que se quiera hacer daño. Como no hay ningún trabajador que normalmente en su sano juicio se quiera hacer daño, sino que ve el teletrabajo como algo positivo igual que la empresa, y dado que ese acuerdo es en frío, no es cuando surge un problema, expliquémosles los riesgos y qué hemos de hacer para evitar los riesgos de campos eléctricos, si empieza a conectar todo lo que le dé la gana, la habitación puede ser una bomba de relojería. Una bomba de relojería. Y encima le echa 20 horas y sin ventanas, sin luz. Hay que explicárselo y en principio mi experiencia es que la gente no quiere hacerse daño. Lo que pasa es que es muy diferente abordar un tema de seguridad laboral en frío cuando nada ha pasado que en caliente, cuando algo ha pasado, que ahí todo el mundo se está defendiendo. Él trata de sacar algo ya que se ha lesionado y la empresa trata de defenderse. Pero en frío y más, insisto, no es posible decir tú eres teletrabajador o él decirlo, es un acuerdo de voluntades. No puede haber un acuerdo de voluntades si esto no lo tenemos claro. Si resulta que el acuerdo de voluntades lo hemos hecho solo desde el punto de vista financiero, de recursos humanos, por un tema de resultados y espacios, y no ha tenido entrada el prevencionista, pues bueno, ahí estamos. ¿Qué ventaja tenemos? Que normalmente el teletrabajador suele ser un nivel técnico de 6 para arriba, una persona normalmente, las profesiones son personas formadas, son personas, digamos, asentadas, son personas que no se quieren hacer daño menos que los demás, pero bueno, no podemos dejar el cumplimiento de la norma preventiva al buen hacer de quien presta servicios, porque cuando algo pase, contratará, y es lo que tiene que hacer, al mejor abogado para defenderle. ¿En qué medida consideras que el teletrabajo y lo que implica interfiere en las relaciones con la familia, los amigos y viceversa? Las familias, los amigos, bueno, la vida personal, ¿repercute de alguna manera en el rendimiento del trabajador? Bueno, como os decía antes, seguramente los estudios más avanzados en materia de teletrabajo, los estudios, digamos, cuantitativos y cualitativos no jurídicos, es decir, más de prevención y más, son norteamericanos, y ahí lo que sí se delimita mucho es se tiene en cuenta a la hora de evaluar riesgos y a la hora de planificar cómo se trabaja, por tanto medidas preventivas, si hay familia o no. ¿Dónde está la habitación respecto del ámbito familiar? De hecho, se puede haber acuerdos en algunas empresas de que se prohíbe que esté al lado de la cocina, lo decía antes, se prohíbe que sea una vez acaba el horario escolar. Yo puedo trabajar en hora escolar de mis hijos, pero porque trabajo en otros sitios. Si trabajo en casa, cada vez que lo intento, digamos, cualquier mínimo conflicto va más, la espiral del conflicto va más, ¿no? Entonces, eso se suele tener en cuenta y no es lo mismo, si la pregunta es, a efectos de hacer una evaluación, ¿es igual evaluar a un teletrabajador que tenga hijos que no? No, ¿es igual evaluar a un trabajador que tenga hijos de 18 años viviendo en casa que un trabajador que tenga hijos de 3 años viviendo en casa? No. ¿Es igual evaluar a un trabajador que tenga hijos de 3 años en casa, su trabajo a las 10 de la mañana que a las 5 de la tarde? No, es decir, es pura coherencia y delimitar los espacios de trabajo y de conciliación de una manera razonable, Y luego hacer check-ins, ¿no? El poder tener, no estamos diciendo de vamos a visitarte, no. Digamos, al final es una conversación, yo tengo una conversación sobre este tema con mi jefe de equipo, eso es, digamos, una especie de un reconocimiento médico laboral, ¿no? Por tanto, pasa que ese contacto se ha de tener. Y si hay una mentira respecto de eso y se puede probar, pues al final eso puede, ante un caso de un daño, puede hacer que la empresa o el prevencionista se pueda defender también, ¿no? Pero estamos hablando, a ver, mi intención es que ahora mismo los acuerdos de teletrabajo no tienen nada. Eres teletrabajador, no tienen nada en materia preventiva. Vamos a intentar, sin volvernos locos, sin hacer un acuerdo de teletrabajo de 800 páginas, pues que tengáis como prevencionistas incidencia en algunos puntos que vosotros consideréis que son más importantes, como es el check-in continuo, de dónde trabaja, pero sobre todo de él, y luego la capacidad de poder decir técnicamente como servicio de prevención la reversión parcial del teletrabajo por un tema
que veáis preventivo, que queréis atajar, que queréis controlar la empresa, que vuelva a lo físico durante X tiempo o forever and ever, porque veis que no hay salida. Y seleccionar bien al trabajador. Reitero, no todo trabajador, y esto lo dice la nota técnica desde el año 96, no todo trabajador tiene la capacidad para ser un teletrabajador a largo recorrido. Y no todo jefe de equipo tiene la capacidad de tener en su equipo a un teletrabajador. Entonces, digamos, esos parámetros ya los tenemos, ¿no? ¿Cómo se manejen? Pues bueno, hay que ir al caso, ¿no? Una pregunta un poco del millón. Teletrabajo y accidente sin itinere. Bueno, vamos allá. El teletrabajo, un teletrabajador, el teletrabajador que trabaja en casa, evidentemente, en la posible movilidad que pueda tener, en este caso a su centro de trabajo, por tanto una vez a la semana, eso será un accidente de trabajo in itinere. Por tanto, es ese caso más fácil, afortunadamente el más habitual. Por tanto, ahora voy a los que no son tan fáciles y afortunadamente menos habituales. Pero el factor de dónde vas a teletrabajar es un factor a tener en cuenta. Aquel que haga un acuerdo de teletrabajador, y el prevencionista yo me echaría a temblar, ¿eh? Ese es el caso porque el accidente de trabajo in itinere tendrá efectos de seguridad social, pero no efectos de prevención. A día de hoy, por mucho que estemos con la seguridad vía laboral, el accidente de trabajo in itinere es un ámbito de no afectación al prevencionista. Ojo, hablo de in itinere, no hablo del trabajador que se está moviendo todo el rato, que ese es su lugar y espacio de trabajo, no es in itinere, ¿de acuerdo? Segundo supuesto, el trabajador que está en un telecentro de trabajo. Esto es poco habitual aquí, pero es muy habitual en Estados Unidos. O en varios. O en varios, sí, pero es muy Porque habitual ahí se en complica localidades, más por aún, ejemplo, ¿no? Sí. Antes he dicho jóvenes, personas con discapacidad, como integración y zonas rurales. En zonas rurales, un ámbito muy importante incorporarlas y que a la empresa personal, imagínate, yo estoy agobiado de Barcelona, no sé qué, me voy a una zona rural para encontrarme. Y dicen, vale, perfecto, teletrabajador. Y allí hay un centro de teletrabajador. Bueno, pues nuevamente, de casa al telecentro, o sea, lo empezamos a complicar. Imagínate el tercer y último supuesto. Trabaja donde quieras. Ese. Bueno, pues trabaja. El concepto de accidente de trabajo in itinere, reitero, no es tanto a efectos, digamos, de prevención, porque prevención es el lugar, como de seguridad social, ¿no? Aquí quien estaría interesado en esta pregunta son las mutuas. De esa contingencia, ¿no? Porque si es donde quiera, pues si yo me accidento al bar o bares donde voy en Estados Unidos, la gente trabaja en Starbucks, digamos, no trabaja cada vez más, ¿no? Por tanto, pues ese atropello, pues eso es constante, pero efectos de seguridad social, ¿de acuerdo? Salvo que esa movilidad sea obligada por a quien yo tengo que prestar servicios, por lo tanto sería un trabajo en misión o muy itinerante, ese sería el único supuesto, de trabajo a distancia, que deberíamos tener cuidado con el itinerario a efectos preventivos. Pero si la pregunta es accidente de trabajo in itinere en sentido estricto, estos serían los tres supuestos, las tres incidencias a efectos de seguridad social, y sin incidencia, salvo matización que me hagáis o la que yo he hecho en última instancia en materia de prevención. Bueno, pues como estamos ya fuera de hora, muchas gracias, Manuel, como siempre, por venir, por aceptar la invitación y por esta clase magistral, que es un placer siempre escucharte, y muchísimas gracias a todos ustedes por seguir y por participar en este webinar, que una vez que finalicemos tendrán disponible en la página web en la que se está retransmitiendo para que lo puedan seguir, y así también en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.